Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ de nuevo. Hoy prepúrense porque tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? Claro que sí. La pareja turca que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en la pantalla y bueno, fuera de ella también Copyright N nos dio mucho de QU Copyright hablar. Pues bien, parece que la historia entre estos dos no ha terminado de escribirse. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio, una sorpresa que Can Yaman le preparó superíndice 3 a Demet Özdemir y que honestamente, nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. ¿De QU Copyright se trata? ¿QU Copyright esperaba Demet esa noche? ¿Se habrá reconciliado la pareja ese querida de Turquía? Prepúrense un cafecito, a como superíndice 3 dense en el sofu, y disfruten porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido jugoso como este todas las semanas, asu que no te lo querrás perder. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Ahora sin ese preámbulos vamos al luo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde que los vimos juntos en la exitosa serie Erkenci Quay Pu Jaro Sou más menos Ador, el mundo entero se enamoró superíndice 3 de su complicidad, de sus miradas, de la forma en que se complementaban en la pantalla. Era palpable que había algo ese que una simple relación superíndice 3N profesional. Los rumores de romance no tardaron en surgir y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, las imágenes, los gestos y las declaraciones ambiguas alimentaron a UNMU-S las esperanzas de sus fans. Su relación superíndice 3N, sin embargo, siempre estuvo rodeada de misterio. Hubo altibajos, rumores de peleas, distanciamientos y luego, de nuevo, acercamientos. Era como una montaña más menos rusa de emociones que mantenía a todos en vilo. Después Copyright S de Erkenci Quay, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, protagonizando diferentes proyectos y, al parecer, distanciándose cada vez S. Muchos pensamos que la llama se había apagado definitivamente. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Can por su parte también Copyright N tuvo sus propias relaciones, pero ninguna pareció a llenar ese vacuo que muchos creían que solo Demet podía llenar. Y AQ es donde la historia se pone interesante. Hace algunas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de me gusta, sospechosos en redes sociales, comentarios crípticos y, lo ese sorprendente de todo, la filtración superíndice 3N de algunas imágenes que los mostraban juntos en Estambul. Las fotos eran borrosas de mala calidad, pero suficientes para encender la chispa de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Será posible que Can y Demet estuvieran dándose una nueva oportunidad? La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y especulaciones. Algunos se mostraban copyrightticos, argumentando que las fotos podrían ser antiguas o incluso falsas. Otros, en cambio, se aferraban a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. En medio de todo este revuelo, nadie sabía a ciencia cierta QU Copyright estaba pasando realmente entre Can y Demet. Y entonces llegamos al meollo del asunto, a la sorpresa que Can le tenía preparada a Demet esa noche. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Sin embargo, hay algo que Demet nunca ha podido ocultar, su amor por el arte, la música y la cultura en general. Demet es una gran admiradora de la música clásica y, en particular, del ballet. De hecho, antes de dedicarse a la actuación superíndice 3N, Sou más menos aba con ser bailarina profesional. Aunque la vida la llevó superíndice 3 por otros caminos, su pasión superíndice 3N por el ballet nunca desapareció superíndice 3. Se sabe que Demet asiste con frecuencia a espectáculos de ballet, y que incluso toma clases de vez en cuando para mantenerse en forma y conectada con esa parte de su misma. Can Yaman, por su parte, siempre ha demostrado ser un hombre muy atento y detallista.
A pesar de su imagen de chico duro y aventurero, Kan tiene un lado sensible y romántico que pocos conocen. Se preocupa mucho por las personas que quiere y siempre busca la manera de sorprenderlas y hacerlas felices. Conociendo la Passion Superíndice 3N de Demet por el ballet, Kan tuvo una idea brillante: organizarle una noche inolvidable, una sorpresa que la dejara sin palabras. Esa noche Demet tenía una cena con unas amigas en un restaurante de Estambul. No sospechaba absolutamente nada de lo que le esperaba. Alrededor de las 10 de la noche, mientras Demet disfrutaba de la cena, recibió Superíndice 3 un mensaje de texto en su telecopyright fono. Era un mensaje de un número desconocido. Al principio, Deme. Te dudo Superíndice 3 en abrirlo, pensando que podría ser un error o incluso un mensaje de un fan. Pero la curiosidad pudo moverse y finalmente decidió Superíndice 3 leerlo. El mensaje decía: sal del restaurante y mira hacia arriba. Demet frunció Superíndice 3 el ceu más menos o confundida. ¿Q copyright en le estará enviando ese mensaje? ¿Y Q copyright significaba mira hacia arriba? Intrigada, Demet se excusó Superíndice 3 con sus amigas y salió Superíndice 3 del restaurante. Siguiendo las instrucciones del mensaje, levantó Superíndice 3 la vista hacia el cielo. Y entonces lo vio. Un helicu Superíndice 3 pero sobrevolaba el restaurante, proyectando un haz de luz sobre un edificio cercano. En la fachada del edificio se proyectaba una imagen gigante, una fotografía de Demet vestida con un tutú de ballet. La imagen era impresionante y espectacular. Demet se quedó Superíndice 3 sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que estaba viendo. Pero la sorpresa no terminaba aún. De repente la música comenzó Superíndice 3 a sonar. Era una melodía familiar, una pieza de ballet que Demet conocía muy bien, El lago de los cisnes de Tchaikovsky. La música llenaba el aire, creando una atmósfera Superíndice 3 esfera mágica y romántica. Mientras la música sonaba, un grupo de bailarines de ballet aparecieron en la calle, realizando una coreografía improvisada. Era un espectáculo impresionante, una combinación Superíndice 3N de luces, música y danza que dejaba a todos los presentes boquiabiertos. Demet estaba completamente emocionada. No podía creer que alguien hubiera hecho algo tan especial y significativo para ella. Sabía en lo muy ese profundo de su corazón Superíndice 3N, que solo una persona podía ser responsable de esta maravillosa sorpresa, Kan Yaman. Y eso fue. Después copyright ese de la actuación Superíndice 3N de los bailarines, Kan apareció Superíndice 3 en escena. Vestió un elegante traje y llevaba un ramo de flores en la mano. Caminó Superíndice 3 hacia Demet con una sonrisa en el rostro y le entregó Superíndice 3 las flores. Demet lo abrazó Superíndice 3 con fuerza, agradeció copyright dándole por la sorpresa mágica que le había preparado. La escena era digna de una película romántica. Kan y Demet, juntos de nuevo bajo la luz de la luna, rodeados de música y danza. Era un momento perfecto, un instante de felicidad pura que quedó Superíndice 3 grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Después copyright ese de la sorpresa, Kan y Demet se fueron juntos en el helicu Superíndice 3 pero, dejando atrás ese el restaurante y la multitud de curiosos que se habían reunido para presenciar el espectáculo. Nadie sabe a du Superíndice 3 de fueron ni Q copyright hicieron esa noche. Pero una cosa es segura, la sorpresa de Kan Yaman a Demet Özdemir fue un gesto de amor y admiración Superíndice 3N que demostró Superíndice 3 que, a pesar de todo, la llama entre ellos aún seguía viva. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Es una reconciliación Superíndice 3N definitiva? ¿Es tú, Kan y Demet realmente juntos de nuevo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos han sido muy cautelosos con sus declaraciones y han evitado hablar directamente sobre el tema. Pero una cosa es tú clara, hay algo entre ellos, una conexión Superíndice 3N especial que trasciende el tiempo y la distancia. Muchos creen que esta sorpresa es una seu más menos al de que Kan y Demet dispuestos a darse una nueva oportunidad. Después copyright ese de todo, ambos solteros y libres para amar. Tal vez después copyright ese de todos estos aún más menos finalmente han encontrado el momento adecuado para estar juntos. Otros en cambio son copyright ticos.
Argumentan que la sorpresa de Khan fue simplemente un gesto romántico, una forma de demostrar su amistad y admiración superíndice 3n por Demet. No necesariamente significa que es tu copyright n pensando en retomar su relación superíndice 3n amorosa. En cualquier caso, lo que es cierto es que la sorpresa de Khan llaman a Demet Özdemir ha reavivado la pasión superíndice 3n de sus fans, y ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación superíndice 3n. Todos estuvieron pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando cualquier seu más menos al que confirme o desmienta los rumores de reconciliación superíndice 3n. Mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué copyright depara el futuro para Khan y Demet. Si estuvieron destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Por lo pronto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Y no olvidemos que al final del dúo, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Si encuentran el amor en otros brazos, les deseamos lo mejor. Pero si deciden darse una nueva oportunidad, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su felicidad. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Son una pareja IQ superíndice 3 Nika, una combinación superíndice 3N perfecta de talento, belleza y cómica. Su historia es un cuento de hadas moderno que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de cuentos de hadas, la sorpresa de Khan a Demet nos recuerda a las películas románticas de Hollywood, donde los protagonistas se declaran su amor de maneras espectaculares y conmovedoras. Es un gesto que demuestra que el amor verdadero no tiene límites y que cuando se trata de conquistar el corazón superíndice 3N de alguien, todo vale. Khan Yaman siempre ha sido un hombre de acción superíndice 3N, un tipo que no se anda con rodeos y que va directamente al grano. Su personalidad arrolladora y su carisma natural lo convierten en un galú N irresistible. Y su sorpresa a Demet es una prueba de que también Copyright N tiene un corazón superíndice 3N romántico y sensible. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido una mujer fuerte e independiente. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Y su pasión superíndice 3N por el arte y la cultura la hacen aún más atractiva. Juntos, Khan y Demet forman una pareja explosiva, una combinación superíndice 3N de fuego y pasión superíndice 3N que nos cautiva desde el primer momento. Su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Así que mantengamos la esperanza y sigamos de cerca la historia de Khan y Demet. Q Copyright N sabe, tal vez pronto tengamos buenas noticias que celebrar. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y recordando los momentos mágicos que nos han regalado a lo largo de los aún más menos os. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y chismes jugosos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrar más menos a este misterio. Como vimos, Khan Yaman sorprendió superíndice 3 a Demet Özdemir con un gesto romántico y espectacular que reavivó superíndice 3 las esperanzas de sus fans. Aunque no sabemos con certeza si esto significa una reconciliación superíndice 3N, lo cierto es que la llama entre ellos aún sigue viva. Quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme un dúo nese en este canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y opiniones sobre esta apasionante historia. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.